Un abrazo a todas, a todos los ciudadanas y ciudadanos presentes en este evento, a los señores representantes de los medios de comunicación, autoridades, profesores y estudiantes universitarios, señoras y señores asambleístas. ¿Por qué solo ponen señoras y señores asambleístas? Asumen que no hay señoritas asambleístas, pero señoritas asambleístas también. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado, también tenemos señoritas secretarias de Estado. Señoras y señores representantes del Parlamento andino, querido Baltasar Garzón, admirado, magistrado y asesor del Tribunal Internacional de La Haya, que es muy conocido en nuestra América por todas sus ejecutorias, por toda su valentía, querido juez, bienvenido, siéntase como en casa. Señor Patricio Zambrano, vicepresidente del Parlamento andino, señor Carlos Poli, Contralor General del Estado, y señor Edwin Jarrín, secretario nacional de Transparencia. También veo mucho uniformado, bienvenidos, qué bueno que estén participando en esta clase de eventos. Bienvenidas y bienvenidos en nombre de las ecuatorianas y de los ecuatorianos a esta región de nuestra América, tierra en donde vivimos un verdadero cambio de época, irrepetible y único, que nos exige desde la urgencia de nuestros pueblos reflexión permanente, autocrítica, voluntad para cambiar el porvenir y no conformarnos con maldecir la miseria. Ya no podemos ni debemos culpar a vecinos o ajenos, no podemos ya acusar a superados destinos manifiestos. No podemos endilgar nuestros deberes a nadie. Somos los responsables de nuestra propia historia. Porque de ahora lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestras patrias, por la patria grande, es nuestra responsabilidad. Un abrazo fraterno a todas, a todos los asistentes a este evento, en el que las autoridades de control y los parlamentarios andinos establecerán estándares homogéneos para contar con un sistema de indicadores regionales que permitan medir la corrupción y la gestión de transparencia en cada uno de nuestros países. Un saludo muy especial al juez Baltasar Garzón. Tenemos muy presente la orden de detención para Augusto Pinochet, así como también el proceso de los 98 exmilitares y de Ricardo Miguel Caballo por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas durante la dictadura militar en la hermana República de Argentina. No va a haber, como diré en este discurso, para acabar la corrupción hay que acabar la impunidad, y no se acabará la impunidad si no hacemos una reestructuración, una revolución profunda del sistema de justicia. Así que, mi querido Baltasar, si usted quiere nacionalizarse ecuatoriano y participar en esa reestructuración, bienvenido. Me enorgullecería tenerlo como juez de la patria. Uno de los ejes de la revolución ciudadana ha sido y es la lucha contra la corrupción. Hemos tenido grandes avances, como la creación de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, como la creación del INCOP, Instituto de Compras Públicas. El Estado compra cerca de 5.000, ya me estoy quedando corto, eso fue de nuestro gobierno, 7.000, 8.000 millones de dólares en compras públicas, que antes se hacía no de forma informatizada, y de esta manera había contacto entre el oferente y el demandante, había lugar a coimas, a arreglos perjudiciales para el país, beneficiosos para los corruptos. Hoy la gran mayoría de esas compras públicas se hacen por medio de sistemas informatizados, internet, la gente puede ver en tiempo real la subasta inversa que se está realizando, y los logros alcanzados han sido muchos. Antes, en promedio, los ganadores de las licitaciones proponían un 25% más del precio referencial. Hoy los ganadores de los diferentes concursos proponen un 25% menos del precio referencial, y eso significa centenas de millones de dólares de ahorro para el erario nacional, es decir, para todos los ecuatorianos. Ya no hay contacto entre oferente y demandante, con lo cual se minimizan las posibilidades de corrupción. Y pese a que el INCOP tiene poco más de 2 años, ya es considerado el segundo sistema de compras públicas más moderno y eficiente de América, solo superado por el mexicano, al cual pronto vamos a superar, no se preocupen, pero el mexicano tiene más de 10 años de existencia. Se han hecho avances, como la tecnificación de muchas instituciones que eran la antología de la corrupción, tales como el registro civil, etc. Pero estamos claros que falta mucho todavía por hacer. Y tal vez lo más importante, que lamentablemente no se logra por decreto, es ese cambio cultural para aborrecer la corrupción. Muchas veces el problema no es la inmoralidad, es la amoralidad. Llegamos a perder la referencia entre el bien y el mal. Lo más aborrecible, lo más rechazable, parecía como cotidiano.
pasarle una coima, con todo respeto a los policías, la gran mayoría son ciudadanos honestos, pero también hay unos cuantos los otros que nos hacen quedar mal a todos, o los vigilantes de tránsito, pasarle una coima para que no nos cite, pese a haber cometido una infracción, ya no era corrupción en este país, sino que era la típica zapada criolla, como llamamos en la costa ecuatoriana. Pero eso también es corrupción. Corrupción por parte del policía, de ese vigilante de tránsito, y corrupción por parte del ciudadano que da esa coima. Y esto es gravísimo, cuando una sociedad pierde la referencia del bien y el mal. La inmoralidad significa que tenemos todavía esa referencia, que sabemos cuando estamos haciendo mal. La moralidad significa que cuando ya ni siquiera sabemos que lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Lo más importante, que no se logra por decreto para esta lucha contra la corrupción, insisto, es ese cambio cultural para aborrecer la corrupción y entender que la corrupción puede ser activa o pasiva. Hay muy pocos corruptos activos en el país, muy pocos que todavía juegan con comisiones en el erario público, que juegan con nuestro petróleo. Lamentablemente, todavía existe mucha corrupción pasiva. Dejar hacer, dejar pasar. Lo entendemos, muchas veces por temor, pero en este país no lo vamos a cambiar si no estamos dispuestos hasta arriesgar la vida. Dejar pasar, dejar hacer, cuando teníamos la obligación de impedir un acto de corrupción, de impedir un ilícito, es también ser corrupto, en este caso, corrupto pasivo. Entender que este mal es inherente a la naturaleza humana, que todos en un momento dado podemos caer en la tentación de la corrupción y debemos estar muy atentos. E insisto, en algo peor todavía, un nivel de amoralidad donde lo más inaudito pasa como cotidiano. Y esa es una de las peores cosas que le pasó a América Latina. Perdimos la capacidad de asombro. Las cosas más asombrosas ya no nos sorprendían. Pasó como cotidiano lo más terrible, ¿verdad? El saqueo de nuestro país, el creer que entrar a la vida pública era tan solo para enriquecerse, el creer que la coima para obtener un contrato era lo normal, pago de servicios extraordinarios a un servidor público, el creer que la prensa puede desinformar, puede mentir, etcétera, y nadie le puede decir nada. Las cosas más aborrecibles se asumieron en América Latina y se asumen lamentablemente hasta el día de hoy como normales. Perdimos nuestra capacidad de asombro, recuperemos esa capacidad de asombro ante tanta corrupción de muchas formas que existen en nuestro país y en nuestra América. Entender que este mal es inherente a la naturaleza humana, pero también potenciado por sistemas perversos que exacerbaron el individualismo, que elevaron el egoísmo al nivel de máxima virtud individual y social. Todo esto nos ayudará a combatir la corrupción. Entender que corruptos fueron los banqueros que en 1999 prestaron nuestro dinero a sus propias empresas. Es una de las cosas que queremos hacer, que los banqueros solo sean banqueros para evitar esta clase de conflictos de intereses. Y nos robaron miles de millones de dólares, pero que también es corrupto el que no paga impuestos. Y esto era un ejemplo de amoralidad, de cómo lo más sorprendente ya no nos sorprendía, ¿verdad? Aquí todo el mundo se jactaba de no pagar impuestos, y el que más y mejor lo hacía no era el más sinvergüenza, era el más sabido. Esto poco a poco está cambiando en el país. Hemos prácticamente duplicado la recaudación de impuestos y se está creando una cultura tributaria. Pero les insisto, es un cambio cultural. Esto no se logra por decreto, se logra con el ejemplo de los dirigentes, se logra con educación, etc. Pero hay claros avances. Sin embargo, todavía hay muchísimos problemas. Hay que entender que corrupto también es aquel que no paga impuestos, robándole así los libros, las escuelas a nuestros niños. Corrupto es aquel empresario que no afilia a los trabajadores a la seguridad social y les roba de esta manera una jubilación digna y una vejez tranquila. Los políticos que usan el poder no para servir, sino para servirse de él. La prensa que no informa, sino que manipula en función de intereses privados. Pero también la vivandera del mercado, que no nos da el peso correcto. O incluso el trabajador, que para ganar un juicio laboral miente sobre su situación, robando así la verdad. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, dice el Evangelio. También dice que solo la verdad nos hará libres. La lucha contra la corrupción no es la lucha de un gobierno, peor, de una sola persona, el presidente. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo. Pero también es corrupción la ligereza de acusar a los demás de deshonesto,
la utilización de la deshonra como armas políticas. En estos días de campaña política, señor juez, el próximo sábado tenemos una elección muy importante, una consulta popular de 10 preguntas. En estos días de campaña política vemos embadurnadas las paredes del país por parte de un partido político oposición pidiendo votar no contra la corrupción. Nosotros no somos los corruptos, compañeros. Los corruptos son aquellos que en acuerdos políticos aborrecibles, ilegales, entre gallos y medianoche, en gobiernos anteriores, por una simple mayoría, destituyeron a la Corte Suprema. De un bolsillo sacaron la lista de los nuevos jueces y nos impusieron la famosa Pichicorte. Esos son los corruptos. Esos son los mismos que hoy manchan las paredes del país diciendo vota no contra la corrupción. Y esa ligereza en tratar de robarle a los demás su honra, en nuestro caso el bien más preciado, es también corrupción. No nos van a poder quitar nuestro mayor patrimonio, nuestras manos limpias, nuestra transparencia. Los efectos del flagelo de la corrupción en el Ecuador no se han cuantificado de manera sistemática. Un paso inicial de este proceso será establecer, con bases científicas, nuestro punto de partida para medir los resultados a los que llegaremos en las diferentes etapas. Alguien dijo, lo que no se mide no se mejora. Bueno, no creo que se pueda llegar a ese nivel de exageración, pero es claro que si se pueden medir las cosas, se pueden medir los avances, tomar correctivos, etc. Es decir, la información es fundamental para la toma de decisiones. Y aquí no teníamos información en cuanto a la lucha y los avances con respecto a la corrupción. Nuestro punto de partida para medir los resultados a los que llegaremos en las diferentes etapas de ejecución del Plan Nacional Anticorrupción será establecer con base científica una línea de base. Para ello, nos apoyaremos en experiencias desarrolladas en nuestro país y en otros países y en la capacidad de profesionales ecuatorianos para disponer de indicadores que permitan una evaluación objetiva del éxito del plan y la eficiencia con que se ha manejado por parte de cada uno de los responsables de su ejecución. El Plan Nacional Anticorrupción implica tener una comprensión clara del fenómeno, de sus causas, orígenes y medios para combatirlos, entre los cuales la lucha contra la impunidad de los actos de corrupción es prioritaria. Ahí se juega el éxito de cualquier plan anticorrupción. Mientras haya impunidad, seguirá habiendo corrupción. Y esto nos lleva a otra conclusión, otro corolario. Si no reformamos la justicia, seguirá habiendo impunidad, seguirá habiendo corrupción. Y si no la reformamos ahora, no la reformaremos nunca. Y a diferencia de procesos como el chileno, donde fue una orden ejecutiva del presidente Frei la que empezó ese proceso, sin embargo la sociedad chilena la asimiló en su totalidad, porque eran las cortes de Pinochet, lo que heredaron, y ese proceso siguió 10 años durante 3 gobiernos, de forma continua, a diferencia, como decía Isabel Allende, la hija de ese presidente extraordinario de Chile, Salvador Allende, tumbado por la barbarie, por la violencia, por la prepotencia, por los intereses que siempre han dominado nuestra América. Como decía su hija, hace un par de días en un evento similar a este sobre justicia y desarrollo, tengo una sana envidia del Ecuador, nos decía. Allá, como heredamos la constitución pinochetista, no había consulta popular. Tuvo que ordenar el presidente Frei la reestructuración de la justicia. Aquí en Ecuador se está consultando al pueblo ecuatoriano. Son los 14 millones de ecuatorianos los que participarán en la reestructuración de la justicia. Pero no nos engañemos.